Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a resolver otro ejercicio más de relaciones volumétricas y gravimétricas de mecánica de suelos, ¿ok? Entonces, vamos a ello, ¿ya? Nos dice la siguiente pregunta. En base a los siguientes datos que tenemos aquí, ¿no? Un volumen de 500 centímetros cúbicos, una gravedad específica de 3.1, un peso de sólidos de 820 gramos y un peso del agua de 85 gramos, debemos de calcular todos los datos que tenemos acá: volumen de sólidos, relación de vacíos, peso específico seco, peso específico total, saturación, peso específico de la fase sólida, volumen de aire y peso del aire, ¿ok? Entonces este ejercicio está muy sencillo, así que vamos a hacerlo conmigo, vamos a ello, ¿ya? Primero que nada, tenemos que determinar cuáles son los valores que nos faltan y podemos calcular de forma rápida, ¿no? Entonces podemos identificar que tenemos el peso del agua, ya lo tenemos, y tenemos el peso de los sólidos. Tenemos esos dos datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el volumen de todo esto en general, ¿no? Y nos pide calcular el volumen de sólido para empezar. Entonces, yo me voy a la fórmula de gravedad específica. ¿Qué me dice la fórmula de gravedad específica? Gravedad específica va a ser igual al peso específico de la fase sólida dividido entre el peso específico del agua, ¿ok? Entonces tengo este valor y tengo este valor. Deseo despejar el peso específico de la fase sólida, teniendo lo siguiente: el peso específico de fase sólida va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Entonces reemplazamos los datos, ¿no? El peso específico de la fase sólida va a ser igual ¿a qué? ¿Ya? A la gravedad específica, que es 3.1, un valor adimensional, por el peso específico del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y la solución de esto va a ser que el peso específico de la fase sólida, ¿ya?, llega a ser al final 3.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Y ese es nuestro primer valor. Ok, entonces tenemos nuestro primer valor, que es el peso específico de la fase sólida. Y ustedes me dirán, pero ibas a calcular el volumen de sólido, ¿no? Bueno, entonces para esta parte necesitábamos este valor, porque sin este valor no podríamos calcular el volumen de sólidos. Ok, ahora vamos a calcular el volumen de sólidos. Yo sé que el peso específico de la fase sólida es igual al peso de sólidos dividido entre el volumen de sólidos. Esa es mi fórmula, ¿ok? ¿Y qué tengo como dato? Ya tengo el peso específico de sólidos y tengo el peso de los sólidos. Entonces puedo despejar el volumen. Yo sé entonces de que el volumen de sólidos será igual al peso de sólidos dividido entre el peso específico de sólidos. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo los valores en eso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? El volumen de sólidos será igual a 820 gramos. ¿Correcto? 820 gramos. Y el volumen de sólidos, el peso específico de los sólidos es 3.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Gramo con gramo se va, y yo voy a tener en este momento un volumen de sólidos, ¿ya?, que voy a calcular en mi máquina. Entonces 820 entre 3.1 me da un valor de 264.516. Voy a copiar ese valor y tenemos nuestro volumen de sólidos, que ya vamos a tiquear aquí, que lo hemos calculado, ¿no? Entonces ya encontramos el volumen de sólidos, pero con estos datos tenemos que ver qué más podemos calcular, ¿no? Me pide también calcular la relación de vacío, lo vamos a hacer más adelante. El peso específico de secos, esto podemos calcularlo ahora, ¿ya? ¿Cómo? Yo tengo la fórmula lo siguiente:
El peso específico seco es igual al peso de sólidos dividido entre el volumen total. ¿Ok? Entonces, si yo me fijo los datos, el peso específico seco, el peso seco es 820 gramos. Y el volumen total es 500 centímetros cúbicos. Entonces yo procedo a dividir aquí. 820 dividido entre 500. Me da un valor de 1.64. Y ese va a ser el peso específico seco. Y ahí tenemos el valor del peso específico seco que procedo a tiquear aquí. Ahora, puedo también calcular el peso específico total, ¿no? Entonces, vamos a ello. El peso específico total va a ser igual ¿a qué? A mi peso total dividido entre el volumen total. Entonces, el peso total, dividido entre todo el volumen. Ok, entonces, vamos a esto. El peso total no lo tengo como dato, pero sí sé de que el peso total es la suma, del peso de sólidos más el peso del agua más el peso del aire dividido entre todo el volumen. Entonces vamos a ir reemplazando nuestras fórmulas aquí. El peso de sólido yo tengo que es 820. Voy a omitir las unidades. El peso del agua es un total de 85 gramos. Y no coloqué el peso del aire. ¿Por qué? Porque el peso del aire en estas relaciones se asume que es 0, ¿no? Y el volumen total, que es en este caso 500 centímetros cúbicos. ¿Okay? Entonces vamos a reemplazar todo eso. 820 más 85 dividido entre 500. Me da un valor de 1.81. El peso específico del suelo va a ser 1.81 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, como podemos ver, ya calculamos el peso específico total, ¿no? Y lo tiqueamos. Ahora vamos a ver qué otros datos podemos calcular. También tenemos el volumen de aire, la relación de vacío, grado de saturación y el peso del agua. Para eso vamos a cambiar de hoja. Bien, entonces cambiamos de hoja y vemos lo siguiente, ¿no? Nos falta encontrar estos datos de aquí. Entonces, vamos con la primera. La relación de vacíos. Entonces, ya copié mi fórmula. La relación de vacíos es igual al volumen de vacíos dividido entre el volumen de sólidos, ¿no? Pero para ello necesito determinar el volumen de vacíos, ¿no? Y para determinar el volumen de vacíos necesito como dato el volumen del aire, ¿no? Entonces, antes de calcular la relación de vacíos, vamos a encontrar el volumen de vacíos, ¿ok? Entonces, según nuestra fórmula nos dice lo siguiente. El volumen de vacíos va a ser igual al volumen del agua más el volumen de aire, ¿ok? Entonces esos son los datos que nosotros tenemos. Pero yo no tengo el volumen del agua, mucho menos el volumen del aire, ¿no? Entonces voy a determinar cuál es el volumen del agua. Bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada aclarar, aquí tuve un problema, este no es peso del agua, el peso del agua ya lo calculamos, ¿no? 85 gramos. Lo que queremos hallar es el volumen del agua. Un pequeño error que tuve, Entonces, ¿cómo calculo este volumen del agua? Simple, tengo la fórmula del peso específico del agua, ¿no? El peso específico del agua es igual al peso del agua dividido entre el volumen del agua.
Entonces despejo el volumen del agua. Volumen del agua va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso específico del agua. Bien, entonces vamos a reemplazar la fórmula. Volumen del agua es igual a 85 gramos y el peso específico del agua es una constante, ¿no? 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Eso no va a cambiar. Gramo con gramo se van y el volumen del agua va a ser 85 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces ya encontramos el volumen del agua. Ya tenemos una chance más clara para encontrar el volumen del aire, ¿verdad? Entonces vamos a la fórmula general del volumen. Nosotros sabemos que el volumen es la sumatoria del volumen del agua más el volumen de sólido más el volumen del aire. Lo tenemos clarísimo. Entonces quiero encontrar el volumen del aire, ¿no? Entonces yo tengo el valor de B, tengo el valor del agua y tengo el volumen de sólidos. Entonces digo lo siguiente: el volumen del aire va a ser igual al volumen total menos el volumen del agua menos el volumen de sólidos. Y ahora, con esos datos, procedo a calcular lo que es el volumen del aire. Entonces, el volumen del aire va a ser igual a mi volumen total, que son 500 centímetros cúbicos, menos el volumen del agua, que son 85, menos el volumen de sólido, que son 264.516 centímetros cúbicos. ¿Cuánto me da al final el volumen del aire? Metemos a nuestra máquina de calcular. 500 menos 85 menos 264.516. Ahí está. Me da un volumen de 150.484 centímetros cúbicos. Aunque el aire no tenga peso, este sí ocupa un volumen. Centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces ya calculamos un valor más, ¿no? Y este valor que hemos calculado nos ayuda a tiquear aquí. Ya encontramos el volumen del aire, ¿no? Ahora vamos a calcular el peso específico, la relación de vacío. Me dice la fórmula entonces que la relación de vacío es igual al volumen total, volumen de vacío entre el volumen de sólido. Entonces vamos a reemplazar directamente, ya tenemos la fórmula, ¿no? El volumen de vacío es la suma del volumen de agua más el volumen de aire. Entonces aquí miramos que tenemos el volumen del agua 85 centímetros cúbicos, el volumen del aire 150.484 dividido entre el volumen de sólidos, ¿ya? El volumen de sólido es 264.516. Todo esto me va a dar en centímetros cúbicos. Entonces, la relación de vacío, ¿cuánto me va a dar? Introducimos en la máquina calculadora. 85 más 150.484 dividido entre 264.516. Me da una relación de vacío de 0.89. Entonces utilizo ese dato. 0.89. Bien, entonces ya calculamos la relación de vacíos. ¿Qué nos falta calcular? Ya tenemos la relación de vacíos, solo nos falta encontrar la saturación, ¿no? Ya encontramos el volumen del agua y encontramos la relación de vacíos. Entonces procedemos a calcular la saturación. Me voy a la fórmula de la saturación, ¿ok? La fórmula
de la saturación me dice lo siguiente. Me dice que el volumen del agua va a estar dividido entre el volumen de vacíos. Entonces, reemplacemos los volúmenes, ¿no? El volumen del agua va a ser 85 gramos. ¿Ya? Y el volumen de vacíos es la suma de el volumen de agua más volumen de aire. Entonces, vamos a tener 85, ¿ya? Esto es centímetros cúbicos, perdón, lo siento. 85 más 150.484 centímetros cúbicos. Centímetro con centímetro se va y podemos calcular cuánto es nuestro valor. Ojo, este valor tiene que ser mayor a 1, pero si está multiplicado, o sea, si nos está en porcentaje y nos pide el grado de saturación en porcentaje, nosotros tenemos que multiplicar todo esto por 100. Entonces tenemos un valor de 0.36. Entonces la saturación va a ser igual 0.36095. Esa es la saturación. Ahora, si queremos hallar el porcentaje de saturación, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar este resultado por 100. Y tenemos 36.09%. Entonces la saturación en porcentaje va a ser igual a 36.095%. Y ahí concluimos con este ejercicio. Espero que le haya gustado y que pueda serle de mucha utilidad para todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana.